Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz. En esta ocasión he querido traerles un material que es digno de destacar. No precisamente por el personaje que ustedes están viendo, sino por las distintas contrariedades que esta imagen genera. Probablemente, casi en un 99,9%, muchas de las personas que están viendo esta imagen la reconozcan y probablemente, según sea su concepción política o ideológica, tendrá una opinión al respecto. Quizás le cause admiración o quizás le cause rechazo por tratarse precisamente de uno de los íconos actuales más representativos de lo que ha sido la Revolución Cubana y lo que ha sido el comunismo en Latinoamérica. Ernesto Che Guevara, conocido en todo el mundo precisamente por su encarnecido vínculo con una de las familias de dictadores que han permanecido más de 60 años en el poder, Fidel Castro y Raúl Castro. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué relación tiene con el capitalismo, ese sistema aborrecido por los comunistas? Biografía y odas del Che Guevara está plagado en internet. Muchas de esas informaciones contienen datos un tanto alejados de la realidad y otros remarcan y enaltecen a una figura que podría decirse un verdadero Jesucristo revolucionario, que en la práctica dicta en gran medida de lo que hoy se enarbola como bandera de lucha contra el llamado imperialismo. Como primer dato contradictorio hay que mencionar que el Che Guevara era un joven ocioso de la época, de nacionalidad argentina, estudiante de una carrera universitaria que para esa época no todos podían acceder y que además no había terminado. Proveniente de una familia acomodada, decide iniciar algunos viajes por Latinoamérica, porque en realidad él podía permitírselo, con la intención de poder llegar a los Estados Unidos como cualquier migrante que buscaba en ese entonces el sueño americano. Inicialmente salió de Buenos Aires en 1953 con la finalidad de dirigirse primero a Caracas y con la intención de hacer dinero en ese país, dado que Venezuela por esos años mantenía una economía bastante saludable y muchos migrantes estaban llegando a ese país por mejores expectativas de vida. Sin embargo, al pasar por Ecuador, el Che decide no dirigirse a Caracas y continúa su viaje por los países del Pacífico para llegar finalmente a Guatemala en 1954. En esa ocasión se encontró con la revuelta que acabó con el gobierno de Juan Jacobo Arbenz Guzmán, lo que lo dejó obnubilado con tanto tinte de revolución, sumándose a ello y permaneciendo por varios meses en Guatemala. Luego conoció a su esposa, Hilda Gadea, una mujer de nacionalidad peruana y de ideología marxista, con quien se separa un tiempo y posteriormente se vuelven a reencontrar en México. Estando en ese lugar es cuando el Che Guevara comienza de alguna forma su carrera de revolucionario y que todos hoy en día ya conocen. En ese entonces se reúne y conoce a Raúl Castro, conoce a Fidel Castro, se embarcó en el Gran Ma, hizo la guerrilla, ganaron la guerrilla contra Batista y el Che pasó a ser y a convertirse en el mítico revolucionario. Desde ese entonces hasta nuestros días, pocas imágenes como la del Che Guevara han sido tan reproducidas a nivel mundial. Imagen que, por cierto, no está sujeta a derechos de autor y en consecuencia es libre de su reproducción. En este sentido, es gigantesco el merchandising que se ha producido con la imagen del Che Guevara, ícono revolucionario utilizado para enarbolar una guerra ideológica en contra de un sistema económico perverso que sus mismos adeptos sostienen al comprar cada polera, cada insignia, cada tazón que lleva impresa la imagen de este contradictorio personaje. La llegada del Che al punto en el que hoy se encuentra ha sido puramente espontáneo. Fíjense ustedes que la fotografía del Che, que es precisamente la más reproducida, fue tomada por Alberto Díaz Corda, más conocido como Alberto Corda, en una manifestación 8 años antes de su muerte.
Sin duda que, como muchos fotógrafos podrán saber, este fue un verdadero acierto fotográfico. En 1968, un año después de la muerte del Che Guevara en la Sierra de Bolivia, llega a La Habana un editor italiano de nombre Giangiacomo Feltrinelli, invitado por Castro para hacerle entrega a él y a François Maspero, editor del diario francés, una copia del diario que el Che escribió en Bolivia. Pero además, el editor del régimen castrista, Alberto Korda, le entrega la fotografía en la que se ve al guerrillero con una boina negra y mirando a lo lejos, la que precisamente se transformaría en este ícono y se hiciese tan famosa a lo largo de la historia. En fin, esta fotografía icónica del guevarismo no es precisamente la representación propia de la justicia ni de la paz social. Eso hay que tenerlo claro. Ernesto Che Guevara fue un guerrillero sanguinario, una verdadera máquina de matar, considerado como uno de los mejores pistoleros de la historia hispanoamericana, pero no precisamente un líder intelectual, sino que un guerrillero que, entre otras cosas, quiso imponer en Bolivia un régimen tan o más dictatorial que en Cuba. En el Congo, donde estuvo, quiso hacer lo mismo, y sin duda que es responsable de una de las dictaduras más largas de la historia, por supuesto, los Castro, 60 años de dictadura. En lo personal nunca fue una buena persona, fue egoísta, nunca se preocupó por nadie más que de sí mismo y que en sus cartas quedaron muy bien representadas esta egolatría que tenía por sí mismo. No cabe duda que indagar en la vida privada de alguien tan emblemático como Guevara permite, por supuesto, conocer en sí su esencia y por ende saber cómo son o cómo han sido todos sus actos. El Che Guevara nunca aspiró a la virtud y es conocido tal como se ha mencionado, un sanguinario, una máquina de matar, que se impuso más por la violencia que por las ideas. Administraba justicia de una manera bien particular, que en cuanto él sospechaba que alguien lo estaba traicionando o que estaba traicionando a la guerrilla, de inmediato le desenrajaba un tiro en la cabeza. A ese nivel. Por tanto, enarbolar la bandera de justicia y de respeto de los derechos humanos a través de una imagen como la del Che Guevara no es precisamente lo más coherente que a alguien se le pudiese ocurrir. Más bien, pocos son los revolucionarios comunistas o de izquierda con los cuales se haya lucrado tanto el sistema capitalista. Ese mismo sistema que tanto critican los marxistas, los comunistas, los socialistas. Ni Lenin ni Stalin, ninguno de los más connotados, ha reportado tanto dinero a la empresa privada como ha sido la figura del Che Guevara, ya sea por la edición de sus libros, que son múltiples y que además las empresas las cobran y generan además un beneficio, el negocio de las camisetas y todo el merchandising que se ha producido es mayor incluso al de algunos equipos de fútbol mundiales. Hay de todo, llaveros, imanes para refrigeradores, fundas para teléfonos celulares, etc. Todo lo que se pueda usted imaginar, hoy es posible encontrar una foto del Che Guevara. Al no estar centralizado en una empresa particular y ser una imagen libre de derechos, cualquier persona puede iniciar su propio negocio utilizando la imagen de este personaje. En fin, la imagen del Che Guevara sin duda que genera profundas contradicciones. Más aún cuando ha sido el propio sistema capitalista el que ha sabido obtener los réditos de ello, y de paso, todos quienes se vanaglorian con su causa siguen siendo parte de un sistema que le ha proveído de todos sus beneficios. De ahí que la causa de justicia y de igualdad social, enarbolando la imagen del Che, se pierde en el horizonte porque ha sido precisamente una de las figuras de la revolución comunista que ha reportado miles de millones de dólares al sistema que tanto aborrecen. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, agradeceré a todos aquellos suscriptores que de alguna manera deseen colaborar con este canal a través de la plataforma de Flow. Y en la descripción dejaré el link para que puedan hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.